Bueno, hoy vamos a ver un tema vamos a seguir con teoría de grafos, pero vamos a ver, bueno, primero vamos a repasar un poquito lo que hicimos la clase pasada, porque es un tipo de ejercicios que se suele tomar. Después vamos a ver lo de árboles, que es lo que vamos a ver hoy. Árboles es un tipo especial de grafo. Entonces, vamos a ver un poquito lo de... Vamos a ver un poco de caminatas aurelianas. Esto no sé cómo es la cosa. Está andando bien. Bueno, a ver si logro. Bueno, entonces recordemos, para recordar las herramientas eulerianas tenemos que ver primero las definiciones, ¿no? Entonces, sea G grafo, GB grafo, donde B son vértices y E aristas, ¿no? Es decir, son dos subconjuntos de B. Dicho de otra forma, son pares de elementos de B, ¿no? Pares no ordenados. Entonces, recordemos una caminata es una sucesión de vértices B0, B1, BK, donde BC, BK, BI, BI más 1, se ve horrible esta, donde BI más 1 son adyacentes. Habría que elevar un poquito más, ¿no? No lo elevé nada. Se elevó un poquito. Donde BI y BI más 1 son adyacentes. ¿Qué significa ser adyacente? Recordemos, bueno, es que BI más 1 es arista. Esto, por supuesto, que de igual 0 hasta acá menos 1. ¿No? El B0, B1 es una arista, B1, B2 es una arista. Si uno lo hace gráficamente, bueno, efectivamente corresponde a ir recorriendo aristas en el gráfico. Se pueden repetir las aristas. Un camino
es una caminata donde todos los vértices son diferentes. Es decir, tenemos B0, B1 hasta BK con 1. Bueno, primero hacer una caminata, que significa que BI más 1 son adyacentes. Adyacentes. Eso es para 0 menor o igual que I menor que K. Y la segunda condición es BI distinto de BJ si I distinto de BJ. Ese es un camino. Ese es un camino. Bueno, un recorrido es una caminata que no repite aristas. Es decir, es B0, BK con, bueno, primero, siempre la condición de ser caminata. BI más 1, lo vamos a hacer en la próxima página, el próximo, adyacentes. Esto para 0 menor o igual que I menor que K. Y la segunda condición es que no repita aristas, es decir, simbólicamente es medio complicada. La segunda es que no repita aristas, simbólicamente es BI más 1, distinto de BJ más 1, si I distinto de J. Se pueden repetir los vértices. Fíjense que en el primero no se pueden repetir las aristas, por lo tanto no se pueden repetir los vértices. No se puede repetir, en el primero no se pueden repetir los vértices, por lo tanto no se pueden repetir aristas. Si se repiten aristas, un vértice va a estar repetido, los dos en realidad. Es decir, que en el camino no se repiten la condición 2, esta condición que está acá, nos dice que no se repiten vértices. Son dos diferentes. Y acá nos está diciendo que no se repiten aristas. Eso significa que en dos lugares diferentes no está la misma arista. Entonces se escribe así. Bueno, tenemos camino, caminata, tenemos caminata, camino, recorrido, faltaría ciclo, nada más, ¿no? Un ciclo es un camino de al menos 3 vértices. No, no es un camino, perdón. Es una caminata. El ciclo es camino excepto al final, ¿no? Es una caminata
de al menos 3 vértices es B0, B1, BK, tal que B1, perdón, B0, BK menos 1 es camino. Si lo escribimos como los otros, con las propiedades que tienen, bueno, uno es que es caminata. BI más 1 son adyacentes, ¿no? Así habíamos dicho, sí. Son adyacentes. Esto es para 0 menor o igual que I menor que K. La segunda es que B0 igual a BK y BI distinto de BJ si I distinto de J y están 0 menor o igual que I J menor que K. Es decir, si saco el último vértice es igual, si acá me faltó decir, y B0 igual a BK, ¿no? Y acá, es decir, dicho de otra forma, son estas tres condiciones. Es decir, un ciclo es una caminata de al menos 3 vértices, tal que sacando el último vértice es un camino y el primero es igual al último. Es decir, BI y BI más 1 son adyacentes para cualquier lugar de la caminata y el último es igual al primero, B0 igual a BK, y después, sacando el último, BI distinto de BJ. Bueno, y a su vez también teníamos otro concepto que es el de ciclo hamiltoniano. Ciclo hamiltoniano es un ciclo que utiliza todos los vértices, ¿no? Pasa por todos los vértices, ¿no? Es decir, B0 hasta BR, B0, ciclo, y el conjunto B0, BR, esto no hace falta, pero bueno, para ponerlo en forma abstracta. Y el conjunto B0, BR son todos los vértices. Una caminata euleriana es una caminata, es un recorrido, es decir, es una caminata que no repite aristas, tal que utiliza todas las aristas. Es una caminata, es un recorrido, es decir, es una caminata que no repite aristas y usa todas las aristas. Es decir, es una caminata que pasa por cada arista una y una sola, pongámoslo así. Es decir, sí,
¿Qué cosa? El brillo no tengo la menor idea cómo se hace eso. No es una cuestión de brillo, me parece de contraste. Me parece. Con la otra PC se veía mejor, no sé, en esta se ve muy mal. Yo acá en la pantalla lo veo perfecto, super contraste, pero es el proyector el problema. Bueno, es decir, una caminata euleriana es una caminata que pasa por todas las aristas una sola vez. Y un circuito euleriano, esto sería el último que nos falta, circuito euleriano es una caminata euleriana que comienza y termina en el mismo vértice. Bueno, ahí tenemos todas las definiciones. Entonces recuerden, caminata, que es simplemente ir por aristas sin ninguna restricción. Camino, que es ir por aristas y no repetir vértices. Ciclo, que es dar una vuelta sin repetir vértices excepto el último. Circuito, bueno, no, recorrido, perdón, recorrido, que es hacer una caminata que no repite aristas. Ciclo hamiltoniano es el ciclo que toma todos los vértices. Caminata euleriana es una caminata que no repite aristas y pasa por todas las aristas. Y un circuito euleriano, bueno, es una caminata euleriana que empieza y termina el mismo lugar. Tenemos esos conceptos. Como ya fue dicho, no hay forma, no hay ningún algoritmo bueno para no hay algoritmos buenos, esencialmente lo tenemos que hacer algo con nosotros. Algoritmos para encontrar si existen y criterios, ¿no? No, acá hay dos preguntas. Saber si existe un circuito, un ciclo hamiltoniano y cómo se construye. Bueno, ninguna de las dos tiene respuesta. Para encontrar ciclos hamiltonianos. ¿No? Ni siquiera un teorema existencial. Existe un ciclo hamiltoniano si solo si se cumple la siguiente condición. Tampoco. No es lo mismo para caminatas eulerianas, donde tenemos el siguiente teorema. Sea G grafo de G grafo. Entonces, existe una caminata euleriana en G si solo si
no hay vértices de valencia impar, o hay, eso se escribe, se ve, sí, dos vértices de valencia impar. Se podría haber dicho, hay dos o menos vértices de valencia impar, porque recuerden que los vértices de valencia impar, hay un número par de vértices de valencia impar, ¿no? Es 0, 2, 4, 6, no puede haber un vértice de valencia impar. Entonces, solamente hay caminatas eulerianas cuando hay 0 o 2 vértices de valencia impar, y viceversa, cuando hay 0 o 2 vértices de valencia impar, hay caminatas eulerianas. En el caso que sea 0, si no hay vértices de valencia impar, ahí, digamos, la caminata euleriana puede comenzar de cualquier vértice, y termina en el mismo, ¿no? Es decir, tomo cualquier vértice de valencia par, que son todos, cualquier vértice tomo, inicio y hago una caminata euleriana y siempre va a terminar en ese lugar. No hay posibilidad que termine. Si hay dos vértices de valencia impar, la caminata euleriana comienza en un vértice impar y termina en el otro. Es decir, tenemos dos casos. Todos los vértices de valencia impar, entonces puedo empezar de cualquier lado y termino en el mismo lugar. Y si hay dos vértices de valencia impar, empiezo en uno de ellos, en cualquiera de ellos, y voy a terminar en el otro. Todo esto se basa en la idea de contar cuántas veces, recuerden cómo era la demostración de todas estas cosas, era de cuántas veces entro y salgo de cada vértice. Eso nos da la valencia. Como es, como es una caminata euleriana, uso todas las aristas. Por lo tanto, la cantidad, si yo cuento la cantidad de veces más la cantidad que entro más la cantidad de veces que salgo, me da la valencia de un vértice, me da la valencia del vértice. Entonces, basados en esa idea, se basan todas estas demostraciones. Eso es lo que se dio cuenta Euler, ¿no? Euler resolvió el problema de los puentes de Königsberg viendo que, excepto del vértice que parto y del de llegada, cada vez que entro, tengo que salir. Y
Es decir, que es la misma cantidad de veces que entro que la misma cantidad de veces que salgo. Por lo tanto, la valencia es par. Porque uso todas las aristas. Esa es toda la idea. Esa es toda la idea. Algoritmo para encontrar caminatas eulerianas. Bueno, no es algo, digamos, si uno empieza a hacer ejemplos, uno puede llegar a pensar que cada vez que hago un recorrido euleriano, obtengo un recorrido, perdón, cada vez que hago un recorrido, es decir, maximal, ¿no? Recordemos que un recorrido maximal es un recorrido que no puedo continuar. Es decir, hago un recorrido, no repito aristas y estoy parado en un vértice y para continuar debería repetir aristas. Entonces, que no puedo continuar. Es decir, dicho de otra forma, termina en un vértice donde ya se han usado todas las aristas. Termina en un vértice donde se han usado todas las aristas. Euleriana no, justamente eso es lo que quería marcar ahora. Ahora explico eso. El recorrido maximal tiene mucho de caminata euleriana, pero es decir, uno parte de un vértice, hace un recorrido maximal. Supongamos que todas las valencias sean pares, ¿no? Hace un recorrido maximal. En el 90% de los casos uno obtiene una caminata euleriana, haciéndolo así medio a ojo. Pero no siempre. Es decir, puede haber recorridos maximales que no sean caminatas eulerianas. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Bueno, el algoritmo es el siguiente. Supongamos que tengamos un grafo donde todas las aristas, todos los vértices tengan valencia par. Entonces uno toma un vértice, hace un recorrido maximal. Eso por ahí no cubre todas las aristas. Entonces lo que uno hace es... ¿cuál es el próximo paso? Bueno, como no cubre todas las aristas, hay algunas aristas que no están tachadas, digamos así. Digamos, cada vez que pasamos por una arista la tachamos. O le ponemos color rojo, no sé. Entonces, como el recorrido maximal no cubre todas las aristas, hay aristas que están tachadas y si el grafo es conexo, esas aristas tocan algún vértice del recorrido. Y cuando uno tacha las aristas, ese vértice queda con un número par de aristas. Es decir, el grafo que queda sustrayendo todas las aristas utilizadas es un grafo donde todos los vértices tienen valencia par. Entonces empieza de nuevo un recorrido de ese vértice, hace un recorrido maximal y entonces lo pega al recorrido original. Entonces se hace un recorrido más grande hasta que al final no quedan aristas libres y se hace una caminata euleriana. Veamos algún ejemplo. ¿Hay un máximo de recorridos maximales dentro del grafo? No, seguramente no. Veamos algún ejemplo, a ver si tendría que encontrar. Bueno.
hagamos un grafo medio arbitrario con unos cuantos. No es fácil que queden todas las valencias pares. Primero tenemos unas cuantas aristas. Y ahora vayamos a ver. Este tiene valencia 1, y este tiene valencia 3, así que si lo hago así quiero valencia 2, 4. 2, 3, 3, 3. Este con este me queda 4 y 4. Este tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este tiene 3, y este tiene 3. Así. Ahí me quedó todo valencia 4, ¿no es cierto? Me quedó todo valencia 4. 2, 4, 2, 4. Sí, bien. Bueno, entonces ahora hagamos un recorrido maximal. Creo que el celeste era el que más se veía. Hagamos un recorrido maximal. Partamos de acá. Vamos a hacer uno medio como que uno no haría al comienzo, pero para mostrarles cómo es el método. Uno hace así. Este es el primer lugar que visita. Este es el segundo lugar que visita. Sí. Acá uno no puede fallar, en el sentido que si uno sigue los pasos del algoritmo, siempre va a obtener un circuito abreviado, una caminata. Y después uno hace, uno colaría, ojo, uno de estos, pero después supongamos que uno tiene un programa que es medio tonto y hace. Ya no puedo avanzar. No puedo avanzar, fíjense que no puedo avanzar. Dice así, 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 y acá me quedo. Porque acá, esto es ¿cómo es? Un recorrido maximal. Porque acá ya no puedo avanzar. ¿Pero qué hago? Bueno, tomo otro vértice, marquémoslo de color, después vamos a poner letras. Tomo un vértice que está en el recorrido, no, este no. Tomo uno que está en el recorrido, pero que tiene alguna arista libre. Y empiezo de ahí. ¿Se ve el verde también? Sí, se ve perfecto. Y fíjense, bueno, que si uno pone medio pavo, haría esto. Este es otro, este es otro. Y ahí se tranca de nuevo acá. Acá se tranca de nuevo. Bueno, entonces tomo otro que esté tocado por alguno de estos dos, pero que tenga alguna lista libre, y empiezo otro. Primero, segundo, 0. Bueno, y acá fíjense, terminé de usar todas las aristas. Hice 3 recorridos maximales que abarcan todas las aristas. Bueno, ahora ¿cómo los pego? Bueno, recuerden que vamos a numerar los vértices. Pongámosles por el orden que hicimos: 1, 2, 3, 4. Después partimos del
del 2, creo, ¿no? No me acuerdo si el 2. Ah, sí, sí. ¿Dónde se trancó? Se trancó acá, ¿cierto? Partimos del 4. 5, 6, y ahí no pudimos más, y ahora partimos del 6, 7, 8. ¿Me quedó algún vértice sin? No, creo que no. Entonces el primer recorrido, luego acá es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese es el primer recorrido. El segundo recorrido es partimos del 4, 4, 5, 6, 2, 4. Es el recorrido verde. Y el tercer recorrido es 6, 7, 8. No, 6, 7, 3, 8. Vamos a anotar 6, 7, 3, 8. 2, 7, 6. A ver, 6, 7, 3, 8, 7, 2, 8, 6. Este sería el recorrido rojo. Bueno, ¿y cómo los pega para que me quede un circuito browniano? Bueno, el primero, recuerden que, vamos a anotarlo de alguna forma, el primero empezó acá y terminó acá. El segundo empezó acá y terminó acá, y el tercero terminó acá. Entonces, el primero, bueno, empieza ahí y termina ahí. Pero en el nodo 4 le pego el verde. Entonces me queda, lamentablemente, bueno, vamos a... Esperen que yo quiero copiar. Me cambió la herramienta. Para recortar, ¿cuál es? ¿Cómo decís? Sí. Windows. Windows Shift. Bien. Perfecto. Quiero copiar esto nada más. Es bueno saber estas cosas. ¿Y dónde quedó eso? En el papelero. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos esto. Entonces ahora tenemos tres recorridos maximales. Entonces, fíjense que el segundo empieza en el 4. Entonces ahí inserto. Entonces el primer paso fueron hacer estos tres recorridos, ¿no? Segundo. Inserto el segundo recorrido en el primero. Entonces, ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4, y acá lo inserto y me queda 5, 6, 2, 4, y acá continúo 1. ¿No? Entonces, para que quede claro, primero el 1,
el 2, el 3 y el 4 del primer recorrido. Después hago del segundo recorrido el 4, el 5, el 6, el 2 y el 4. Y ahora continúo con el primer recorrido. El criterio es que cuando yo acá elegí, después de terminar el recorrido celeste, elegí el 4 para comenzar otro recorrido. Bueno, ahí inserto. Ese es el criterio. Ahí inserto. Cuando terminé el segundo, el verde, terminé en el 6. No, yo empecé, digamos, a ver, creo que lo dije mal. Empecé en el 1 y terminé en el 1 y no podía seguir. Y entonces elegí un vértice que tuviera aristas libres, elegí el 4. Y ahí hice otro recorrido maximal. Entonces, ese vértice que yo elegí que tiene aristas libres es donde voy a insertar la nueva caminata. Después, cuando terminé de hacer el 4, el 6 me quedó con 2 aristas libres, entonces elijo el 6 para partir, podría haber elegido el 2, elegí el 6 y hago otro recorrido maximal y ahí completé todas las aristas. Una vez que completé todas las aristas, inserto en este lugar 4 este recorrido y después, como acá el 6 tenía aristas libres, inserto en el 6, en realidad tendría que ser otros colores. Claro, en el 4 inserto el recorrido verde. Y después, como elegí el 6 para continuar, en el 6 inserto el recorrido rojo. Entonces ahora, en el tercer paso, inserto el tercer recorrido en 6 dígitos. 6 quedó con aristas libres, lo inserto en 6. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora agrego esto. 7, 3, 8, 7, 2, 8, 6. Acá el 6 se repite, entonces sigo con el otro. 2, 4, 1. Es decir, sigamos con los colores que creo que son bastante buenos. El 1, 2, 3 y 4 son del primer recorrido. Después continúo con el verde, que tiene 4, 5 y 6. Pero en el 6 lo interrumpo de alguna forma e inserto el rojo. 6, 7, 3, 8, 7, 2, 8, 6. Y acá continúo con el verde. El 6 me venía el 2 y el 4. 6, 2 y 4. Ah, no, el 4 no lo puedo hacer así. Porque el 4, recuerden que también era parte del 1, del celeste. Entonces, llego al 4 y ahora continúo con el celeste. Y ahí termino. No es difícil, hay que hacer práctica. No es difícil. En general les digo, si uno tiene un poquito de ojo cuando tiene un dibujo, uno hace hace una caminata euleriana, de una lo hace. En particular, siempre conviene partir de un vértice que tenga una valencia máxima. Capaz que si uno parte de un vértice con valencia máxima. Eso nunca lo pensé. No, también se puede quedar trabado. Pero digamos, si una parte, sí, porque yo podría, no sé si se puede quedar trabado.
que no. No sé. Lo voy a pensar. No, digo, si uno parte, digamos, más allá de que se puede quedar trabado uno a uno, si uno parte un vértice con valencia máxima, cualquier recorrido maximal va a terminar en el mismo vértice. Hay menos probabilidad de que se te quede trabado en alguna parte. No digo que sea cero la probabilidad, pero creo que hay menos probabilidad. Convendría seguir un vértice de valencia máxima. Sí, no sé. Se los dejo como ejercicio para pensar. ¿Qué pasa cuando uno parte un vértice de valencia máxima? Hay poca literatura de esto, no sé bien por qué, pero hay muy poca, o por lo menos me encontré poca. Es decir, es un problema muy famoso, pero no es fácil encontrar el pseudocódigo del algoritmo. Es más, no es fácil encontrar el algoritmo de Geer-Holzer. Lo tuve que rastrear mucho para encontrarlo. No es fácil. Capaz que está en la Wikipedia, pero saber que le llaman algoritmo de Geer-Holzer me costó mucho. No sabía que se llamaba así. Si se habla del problema pero no se habla de él que lo soluciona de verdad. Pero bueno, quizás si una parte en vértice de valencia máxima siempre se obtiene, no sé, eso no me queda claro. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase de hoy, un poquito y después ya hacemos el intervalo. Ya voy a hacer la clase que viene el jueves. El jueves es la última clase teórica. El jueves es la última clase. Me voy a fijar en el tipo de ejercicio que tomamos en los parciales y vamos a hacer algunos. Este es un típico caso, ¿no? Es decir, en general lo que se toma es ver si los grafos son isomorfos o no. Si son isomorfos, mostrar isomorfismo. Si no son isomorfos, decir por qué no son isomorfos. En general, el problema más interesante es cuando no son isomorfos. Se toma una caminata euleriana y otras cosas, que ya ni me acuerdo. Eso es variado. Lo que es casi seguro es el problema de isomorfismo se toma y se toma caminata euleriana. Caminata euleriana es simplemente saber un algoritmo, nada más que eso. Lo del isomorfismo, como ya les dije, no. Es un problema que a veces es fácil de resolver y a veces es muy difícil. Si ustedes le dan un grafo con, 54 vértices y todos los vértices tienen valencia 4, no sé si se puede, pero supongamos que se pudiera. Bueno, saber si son isomorfos o no, dos grafos así que tienen, dos grafos con 54 vértices y los dos tienen valencia 4 en todos los vértices. No hay ningún criterio general que nos diga que no son isomorfos, porque todos los vértices tienen la misma valencia. En ese caso, saber si son isomorfos o no hay forma de darse cuenta. Si no hay forma de darse cuenta fácil, a ojo seguro que no, y con una computadora probablemente cualquier programa que uno pueda hacer no termina, porque son problemas. En ese caso, la cantidad posible de isomorfismos es 54 factorial. La cantidad posible de bisecciones, perdón. 54 factoriales es un número que una máquina no puede manejar. Entonces, hacerlo a fuerza bruta no se puede. Por eso, ese problema de isomorfismo no es un problema fácil, nosotros le vamos a dar grafos chicos, pero, bueno, van a tener que usar un criterio, tipo que hay un subgrafo que no está y en otro no, o, bueno, el caso más sencillo que la lista de valencias no es la misma. Se van a tener que dar cuenta. Pero tampoco es gran difícil. Es decir, esos dos ejercicios casi seguro que van, y algún otro, y ya me voy a fijar y vamos a practicar. Bueno, comencemos con esto. ¿El parcial la semana que viene? La semana que viene, el martes, ¿no? Sí. ¿Martes? Sí. ¿Es el martes? Bueno, sí, el martes, ¿no? O el viernes.
¿Querés que volvamos a las transparencias? Sí, decime. Sí. Lo que pasa es que yo, después de terminar de hacer el segundo, el que está en verde, elegí el vértice 6 para iniciar otro recorrido maximal. Al elegir ese vértice, yo sé que lo que obtenga lo marco de rojo acá abajo, lo que obtenga lo tengo que insertar ahí. Esa es la idea nada más. Cada vez que parto de un vértice, cada vez que parto de un vértice para hacer un recorrido maximal, yo sé que en ese vértice tengo que insertar el recorrido máximo. Es 4, 5, 6 y después sigo con lo que está en rojo, 7, 3, 8, 7, 2, 8. Cuando vuelvo al 6, continúo con el 2. Es una cuestión de practicar, no es muy difícil, pero bueno. Y por supuesto, como es algorítmico, se puede programar. Bueno, ya son las 3, así que 3 y cuarto retomamos. Profesor, Sí, sí. ¿cómo era el nombre de estos? O sea, ¿cómo se llamaban? Recorrido maximal. Está en la transparencia. La de la semana pasada.
Bueno, vamos a retomar. Bueno, hoy vamos a ver árboles, que es un tipo particular de grafos. Les adelanto, árbol es un grafo que no tiene ciclos. Y quizás veamos una parte colorida de vértice, no sé si va a haber tiempo. Definición. Diremos que un grafo T es un árbol si cumple que es conexo y no hay ciclos en T. Entonces, estos son algunos ejemplos de árboles. Fíjense que no puedo cerrar ningún tipo de ciclo en ellos, ¿no es cierto? Parece que con esta máquina puedo dibujar. Sí. Es un concepto que lo dimos pero no lo repasamos. Conexo es que no hay que siempre hay un camino de un vértice a cualquier otro. De cualquier vértice a cualquier otro hay un camino. Que no hay, o una caminata. Entonces estos son ejemplos de árboles, fíjense que no hay ningún ciclo, no puedo cerrar ningún ciclo. A causa de su particular estructura y propiedades, los árboles aparecen en diversas aplicaciones de la matemática, especialmente en investigación operativa y ciencia de la computación. Bueno, los árboles es el grafo más usado en computación, digámoslo así. Los grafos binarios, los árboles binarios muchas veces son árboles de decisión, en sí o no, digamos, ¿no? Para ciertas situaciones. Modelizan muchas situaciones de la vida real. El siguiente lema
ahora vamos a pasar a una parte teórica. El siguiente lema nos resultará útil para probar una parte del teorema fundamental de esta sección o de este cuadro. Tenemos un grafo conexo. Entonces, este es un resultado teórico. El número de aristas es mayor que el número de vértices menos 1. Mayor o igual. Puede ser igual, pero es en general mayor o igual. Es decir, no puede haber 50 vértices y 38 aristas en un grafo conexo. Si hay 50 vértices, hay al menos 50 aristas, mayor o igual que b menos 1, al menos 49 aristas y puede haber más, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un grafo, siempre tiene que ser conexo, ¿no? Si tienen un grafo que tiene solamente 2 puntos, bueno, hay un solo grafo conexo de 2 puntos, ¿no? Así que no toco lo que tengo que tocar, ahí está. Si tengo 2 puntos, bueno, hay un solo grafo conexo. Tiene 2 puntos, 2 vértices, una arista. Ahí justo es una menos. Si tienen 3 puntos, bueno, este tiene que estar unido con este, y para que sea conexo, este tiene que estar unido con este o con el otro. Este con este o con el otro. Bueno, acá tenemos 3 vértices, 2 aristas, y si no, podría ser así también, ¿no? Tenemos 3 vértices, 3 aristas. Bueno, y con 4 ya la variación es mucho más grande. Este va con este, supongamos, hay muchas variaciones, no voy a escribir todos los grafos. Este con este. Para que sea conexo, por lo menos tiene que ser así. Es decir, tenemos 4 vértices, 3 aristas. No, nunca menos de b menos 1, es decir, no puede haber 2 aristas, tiene que haber 3. Y bueno, podemos tener otro grafo así que tiene 4 vértices, 5 aristas. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos grafos con 4 puntos conexos. Bueno, entonces, este lema nos dice que si un grafo es conexo, entonces el número de aristas es mayor o igual que b menos 1. Veamos cómo la demostración. Como G es conexo, existe una caminata que recorre todos los vértices de G. B1, B2, Br. Renombremos los vértices de G con números naturales de tal forma que el primer vértice, esta no es una demostración tan sencilla. Renombremos los vértices de G con números naturales de tal forma que el primer vértice de la caminata sea 1, el segundo 2, y cada vez que aparece un vértice que no ha sido renombrado se le asigna el número siguiente. Si lo vamos nombrando de menor a mayor. Si se repite, le mantenemos el nombre original, pero si no se repite, le ponemos el siguiente número natural que queda libre. Es importante esto del orden de menor a mayor. Luego la caminata comienza en 1 y termina en n, donde n es la cantidad de vértices, ¿no? Es decir, porque estamos haciendo una caminata, cualquiera puede repetir vértices, pero recorre todos los vértices. Como es conexo al grafo, puedo hacer una caminata que recorra todos los vértices. Bueno, entonces la caminata empieza en 1 y termina en n. Eso está claro. Observar que... Sí, esta es una demostración. Bueno, pues ya está. Observar si tal que 1 menor igual que i menor que n, tenemos la caminata que tiene la forma 1, ponemos el anterior, ahí lo llamamos JI, y el anterior a N lo llamamos JN. Con JI, digamos,
si I es la primera aparición que tiene el número I, entonces la anterior, el JI es menor que I. ¿No? Entonces, J2 es menor que 2, J3 es menor que 3, Jn es menor que N, ¿no? Donde, porque viene de un, digamos, esta caminata iba de menor a mayor. Entonces, siempre el primer 2 aparece con J2 cuando es J2 menor que 2, es decir, con J2 es 1. Después el 3 aparece, el primer 3 que aparece, no hay ningún número mayor igual a 3, entonces todos son menores, entonces el J3 puede ser 1 o 2. Podría repetir el 1, pero no es 3 porque es la primera vez que aparece el 3, y no es mayor porque se va de menor a mayor. Bueno, entonces, fíjense que J2, 2, J3, 3, JNN son n-1 aristas diferentes. Son n-1 aristas diferentes. Es una demostración medio... No es muy natural, es medio rara, pero bueno, se entiende. Como siempre acá en esta materia no hacemos hincapié en las demostraciones, pero es bueno, si las pueden entender, es bueno que las entiendan. Bueno, el siguiente tema sí es importante, y repito, no es fundamental saber la demostración, pero sí saber el resultado. Tenemos T, a los árboles vamos a llamar T en vez de G. Este todavía no sabemos que es un árbol, pero queremos que sea un árbol. T es por árbol en inglés, que se dice tree, ¿no? Si TB es un grafo conexo con al menos 2 vértices, entonces son equivalentes a las siguientes propiedades. Primera, T es un árbol, es decir, es un grafo conexo. Lo de conexo lo sacamos porque siempre es conexo. T es un árbol, es decir, T no tiene ciclos. Para cada par XY de vértices existe un único camino T de X a Y. Y la última propiedad, esta es notable, la última propiedad es que el número de aristas es exactamente igual al número de vértices menos 1. Esa es una propiedad notable del árbol, y es más, es como que llama la atención que con esa sola propiedad uno ya sabe que es un árbol. Si uno cuenta el número de aristas y el número de vértices, y el número de aristas y el número de vértices menos 1, y el grafo es conexo, entonces T es un árbol. Bueno, la primera demostración es bastante intuitiva. Vamos a hacerla. La primera demostración sí, voy a hacer un dibujito, ¿no? No voy a hacer una demostración formal, voy a hacer un dibujito. Entonces, este árbol implica, vamos a demostrar 1 implica 2. No lo vamos a demostrar, vamos a dar una idea de la demostración. Hay, como era la cosa, entre 2 puntos. Para cada par de X6 de vértices existe un único camino de T en X6. Entonces, existe único camino de X a Y, ¿no? Y donde X e Y son vértices arbitrarios distintos. Bueno, sabemos que existe un camino, porque es conexo. Siempre que un grafo es conexo, tiene entre 2 vértices cualesquiera, hay un camino. Ahora, ¿qué pasa si existieran 2 caminos? Demostración entre comillas, porque es medio una idea de la demostración. ¿Qué pasa si existieran 2 caminos? Yo parto de X, avanzo, avanzo. Bueno, avanzo. Bueno, llego hasta ahí. Este es el primer camino, ¿no? Camino 1. Supongamos que el camino 2 lo hacemos en azul. Bueno, el camino 2 va a ser parecido en alguna parte, ¿no? Es el mismo trazo. Va a ser
En una parte va a coincidir, ¿no? Al comienzo coincide. Estoy negado ahí. Ahí está. Lo que sé hacer este. Ahí está, parece. Entonces, acá coincide. Coincide. En algún momento se separa, porque son dos caminos. Entonces empieza a ser así, 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 y en algún momento se junta. Se puede juntar en la igual, supongamos que se junta en la anterior. Y después continúa igual. Pero fíjense que cuando tengo estos dos caminos, acá tengo un ciclo. Fíjense que queda un ciclo ahí. Entonces, si tengo dos caminos, puedo crear un ciclo. No es tan fácil la demostración, pero la idea es esa. Si tengo dos caminos, en el momento que me bifurco, cuando me encuentro de nuevo, ahí creo un ciclo. ¿Cómo? Si hay un ciclo no es un árbol, porque la definición de árbol es que no tiene ciclo. Exactamente. Esa sería la idea. Bueno, es la única idea. Y después de T2 a T1, bueno, esa es trivial. Si hay un ciclo, de T2 a T1 es trivial, porque si hay un ciclo, evidentemente, entre dos puntos distintos hay dos caminos. La mitad del ciclo de arriba y la mitad del ciclo de abajo. Si T2 y T1 son equivalentes en forma bastante sencilla. La idea, por lo menos, es sencilla. T3 ya no es tan sencillo. El teorema se demuestra haciendo las pruebas. T1 implica T2, implica T3, implica T1. En general las equivalencias se demuestran así en forma cíclica, en demostraciones cíclicas. Entonces, ¿cómo sé que T3 implica T2? ¿No? Porque si son equivalentes, T1 si solo sí T2, si solo sí T3, es decir, TI si solo sí TJ para cualquier IJ. Bueno, ¿cómo sé, por ejemplo, que T3 implica T2? Bueno, como T3 implica T1 y T1 implica T2, T3 implica T2. Entonces, si hago un ciclo, digámoslo así, puedo demostrar todas las equivalencias. Por ejemplo, T1, si solo si T3, porque T1 implica T2, implica T3. Y T3 implica T1. Es lo que acabo de decir con otro ejemplo. T1 implica T2, si hubiera dos caminos, podríamos formar un ciclo. Eso es lo que acabo de explicar en el dibujo. T2 implica T3. Se da por inducción en P. Esta no es tan sencilla. Pero no es tan difícil tampoco. Sea V una arista de T. Entonces, tomo F, el grafo que es el mismo que T, sacando la arista V. ¿No? Es simplemente del conjunto de aristas, del conjunto de aristas saco la arista V. Eso es un nuevo grafo. Como hay un único camino de U a B, F tiene dos componentes conexos. ¿No? Es decir, si yo en F pudiera hacer un camino de U a B, tendría dos caminos de U a B. Ese camino y el camino V. ¿Está bien? Vamos a graficarlo. Esto es otra cosa. Tengo un grafo. La hipótesis es que hay un grafo donde entre dos vértices hay un único camino, ¿no? Esa es la hipótesis. Entre X y hay un único camino. Bueno, disculpen, estoy escribiendo cada vez peor. Para todo X y, ¿no? Bueno, entonces tomo una arista V del grafo. V es una arista y después, bueno, el grafo sigue por acá. Esto es G o T. Hablábamos de T. Hago el mismo grafo pero sin V. Entonces ahora hago este grafo
sin la arista V. Este es el grafo F. Bueno, si hubiera un camino entre U y B, sería algo así. Sería algo así, sería... Porque no puede pasar, no puedo usar la lista V porque la lista V no existe en F. Entonces, eso implicaría... Ahí vuelve. Fíjense, entonces tengo el grafo T que tiene la arista V. Saco esa arista V. Supongamos que hay un camino entre U y B. Entonces, ese camino lo pego acá. Y entonces me queda un ciclo, o me quedan dos caminos entre U y B. Me queda el camino que está en negro, que es la arista V, y me queda el camino rojo. Entonces, contradice la hipótesis. Entonces, no hay ningún camino entre U y B en el grafo F. Por lo tanto, F es disconexo. Por lo tanto, F es disconexo. Tenemos una componente conexa, la componente conexa que toca U, es decir, el grafo que toca U, que se conecta con U, y el grafo que se conecta con B, que es T2. En cada componente conexa, como son subgrafos, hay un único camino de un vértice a otro. Pues si no, esta propiedad no se cumpliría en T. Como son subgrafos, no puede haber dos caminos en T1, porque eso implicaría que hay dos caminos en T. Bueno, entonces hay un único camino, en T1 y en T2. Por lo tanto, como por hipótesis, para grafos más chicos valía el resultado, la cantidad de aristas del primer grafo es igual a la cantidad de vértices del primer grafo menos 1, la cantidad de aristas del segundo grafo es la cantidad de vértices del segundo grafo menos 1. Entonces, la cantidad de aristas del grafo original es la cantidad de aristas del primer grafo más la cantidad de aristas del segundo grafo más 1, que es la arista V, que es la que había sacado. Por hipótesis inductiva, E1 vale B1 menos 1 y E2 vale B2 menos 1, queda el más 1 de antes, bueno, y al final queda B1 unión B2 menos 1, que es B. Bueno, no es muy difícil, pero bueno, requiere cierto manejo de la cuestión. Finalmente, T3 implica T1. Eso usa el lema que probamos al comienzo, ¿no? Supongamos, tenemos que el número de aristas es exactamente el número de vértices menos 1. Supongamos que T no es árbol. Implica que hay un ciclo, implica que podemos sacar una arista V y sigue siendo conexo, ¿no? Si yo tengo un ciclo y saco una arista de ese ciclo, me sigue siendo conexo. Por lo tanto, la cantidad de aristas de ese grafo, de E menos la arista V, es B menos 2, que es absurdo por el lema. Es decir, la cantidad de aristas no puede bajar de B menos 1. ¿Cómo decir? No, un grafo que está separado en dos, que no es conexo, no es un árbol. Los grafos que son uniones disconexas de árboles se llaman forestas, ¿no? O bosques. Tienen muchos árboles.
En las forestas, que tienen n árboles, la propiedad que vale es la cantidad de aristas, es la cantidad de vértices menos n. N es la cantidad de árboles que hay. Bueno, aunque nosotros no hacemos hincapié mucho en las demostraciones, es bueno que ustedes más o menos las entiendan y sepan que no son demostraciones muy difíciles. Y el tercer resultado es bastante sorprendente, ¿no? Uno diría, ¿qué tiene que ver ser un árbol con la cantidad de aristas y vértices? Bueno, pero sí, tiene que ver. Y la demostración es bastante indirecta, ¿no? Porque por inducción, bastante indirecta. Corolario, es decir, una consecuencia de lo que acabamos de ver, ¿no? Debido a lo anterior, fíjense que uno podría definir árbol como un grafo conexo que no tiene ciclos, como un grafo conexo tal que para cada vértice de xy existe un único camino en t de x a y, o un grafo conexo cuya cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. Obviamente, la tercera definición sería horrible, pero bueno, se puede admitir como definición. Bueno, o sea, tengo un árbol con al menos dos vértices. Entonces, el grafo obtenido de t removiendo alguna arista tiene dos componentes. Cada una de ellas es un árbol. Bueno, es más o menos, sigue en la idea de la demostración de lo que hicimos antes, ¿no? Es parte de la demostración justamente de T2 implica T3. El grafo que se obtiene de quitar una arista es un grafo con dos componentes conexas, cada una de ellas sin ciclos, porque si no lo sabrían. Luego cada una de ellas es un árbol. Es parte de la demostración, es parte de lo que hicimos antes. Bueno, tenemos tiempo para ver un poquito de coloreo. Ahora terminamos con árboles. Con árboles hay muchos problemas interesantes y se pueden, bueno, en el apunte creo que hay un continúo con árboles, no sé si lo está incluido este apunte de este año o no, pero bueno, se resuelven diferentes problemas con árboles que nosotros no tenemos tiempo de ver. Ahora vamos a seguir con uno de los problemas, un problema que es importante en la teoría de grafos, que es los coloreos de un vértice. El problema, por ejemplo, que uno puede plantear es cómo hacer un horario de actividades sin interferencias. Es decir, veamos el ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer un horario con 6 cursos de una hora. Tenemos 6 cursos. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entre la audiencia potencial hay gente que desea asistir simultáneamente a B1, B2, B1, B4, B3, B5, B2, B6, B4, B5, B5, B6, B1, B6. Bueno, supongamos que no es que desean asistir, sino que depende de la carrera. Hay chicos que tienen que tomar sí o sí B1 y B2, otros B1 y B4, otros B3 y B5, otros B2, B6, otros B4, B5, otros B5, B6 y otros B1, B6. ¿Cuántas horas son necesarias para poder confeccionar un horario en el cual no haya interferencia? Es decir, no podemos superponer el curso B1 y B4, B1 y B2, por ejemplo, el primer ejemplo, en el mismo horario, porque hay gente que los quiere tomar. Hay gente que los tiene que tomar, que está obligado a tomarlos, y si los ponemos en el mismo horario no lo van a poder tomar. Entonces tenemos que separar el B1 del B2, tienen que estar a diferentes horarios. Tampoco puede estar junto el B1 con el B4 y así sucesivamente. Bueno, ¿cuál es la cantidad de horas mínimas que harían falta para poder hacer todos estos cursos sin estas colisiones? Bueno, esto se puede representar en un grafo. Entonces, dibujamos los diferentes cursos como nodos, como vértices,
y las colisiones como aristas. B1 y B2 están colisionados, B1 y B4 también, B1 y B6 también, y así sucesivamente. Los vértices corresponden a 6 clases y las aristas indican las interferencias potenciales. Hasta ahora no hicimos nada excepto dibujar. Ahora veamos un horario que cumple con la condición de evitar interferencias. Por ejemplo, si pongo B1 y B3 a la misma hora, B2 y B4 a la misma hora, y después B5 y B6, bueno, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Fíjense que no hay nadie que tenga que hacer el curso B1 y B3 al mismo tiempo. Entonces, los puedo dar a la misma hora. Y B2 y B4 al mismo tiempo, no hay nadie. B2 y B4 no existe acá al mismo tiempo, entonces lo puedo hacer. Y después, bueno, el B5 y B6. Es una partición de conjunto de vértices en 4 partes, con la propiedad de que ninguna parte contiene un par de vértices adyacentes del grafo. Ahora lo miramos como teoría de grafos. En la teoría de grafos, ¿cómo lo miramos? Bueno, como B1 y B3 no es una arista, no colisionan, los puedo darlos a la misma hora. Como B2 y B4 tampoco colisionan, fíjense que acá no hay, que entre este y este no hay ninguna arista, y entre este y este no hay ninguna arista, es decir, no hay gente que los tiene que hacer a la misma hora. Entonces, puedo juntar B1 con B3, hagamos otro color para que sea B1 con B3, lo puedo juntar, y B2 con B4. Y después hago B5 y B6 en el orden que yo quiera. Bueno, entonces tenemos una función que va de los cursos a las horas. La clase 1 y la clase 3 van a la hora 1, la clase 2 y la clase 4 van a la hora 2, la clase 3 y la clase 5 va a la hora 3 y la clase 6 va a la hora 4. Hay otras posibles particiones admisibles. Esta es una. También podemos representar esta función como un coloreo de vértices, ¿no? En vez de decir la hora, podemos decir la clase 1 y la clase 3 tienen color 1, la clase 2 y la clase 4 color 2, la clase 5 tiene color 3, la clase 6 tiene color 4. Es lo mismo, es forma de hablar nada más. Y le damos colores, ¿no? Entonces la clase 1 y la clase 3 tienen colores rojos, la clase 2 y 4 tienen color azul, la clase 6 tiene color verde y la clase 5 tiene color amarillo. Y fíjense que la idea es que dos colores iguales no tienen una arista que los una. Cualquiera de las tres formas de representar resultados nos daría una solución. Quizás de las tres formas, ¿no? Es decir, las tres formas son, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Bueno, y entonces basándonos en esta experiencia, lo que estamos haciendo ahora es la definición de coloreo. Vamos a usar la segunda forma de ver las cosas, ¿no? Tenemos vértices, entonces un coloreo admisible sería una función que va de los vértices a números enteros o a colores, donde dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo número. Es decir, acá el problema es si dos vértices adyacentes, por ejemplo B1 y B2, los mando al mismo color, estoy diciendo que van a la misma hora la clase B1 y la clase B2. Y eso está mal, no pueden estar a la misma hora. Eso se traduce en una función de los vértices en los números naturales, tal que dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo valor de la función. Esto es lo que dice acá. Una coloración de vértices de un grafo G es una función que va de los vértices naturales con la siguiente propiedad. C de X distinto de C de Y si X y es arista. Nada más que eso. Y eso modeliza el problema de interferencia de horarios, ¿no? Una interferencia de horarios, uno la modeliza como un grafo, y si encuentra un coloreo, una coloración de vértices de ese grafo, entonces
tiene un horario admisible para dar clases. El número cromático de G, denotado G de G, esa letra griega es G, se define como el mínimo entero K para el cual existe una coloración de vértices de G usando K colores. Es decir, acá yo usé 4 colores, ¿no es cierto? Bueno, hay una coloración, hay una forma de hacerlo con 3 colores, es decir, en vez de distribuir las clases en 4 horas, ¿lo puedo distribuir en 3 horas? Ese es el número cromático. El número cromático es la menor cantidad de colores necesaria para hacer una coloración. En otras palabras, el número cromático de G, K, sí solo si existe una coloración de vértices C, y K es que con K mínimo, esencialmente es eso. Volviendo al ejemplo de los horarios, nuestro primer intento fue de 4 colores. Un rápido intento con 3 colores nos da la solución de este problema. Se puede hacer. Se puede hacer que B1 sea en la primera hora, B2 y B5 no se cruzan, entonces pueden estar en la segunda hora, y B3, B4 y B6 no se interfieren, es decir, el que toma B3 no toma ni B4 ni B6, y el que toma B4 no toma ni B3 ni B6, y el que toma B6 no toma ni B3 ni B4. Más aún, hacen falta por lo menos 3 colores, puesto que B1, B2 y B6 son mutuamente adyacentes y por lo tanto deben tener diferentes colores. Vamos, veamos en el gráfico. Luego concluimos que el número cromático del grafo es 3. Esta es una coloración admisible. Este era el grafo original. Entonces fíjense que B1 tiene color rojo, B2 y B5 tienen el color azul, y B6, B4 y B3 tienen color verde, y no hay 2 colores iguales que sean adyacentes. ¿Y por qué el número cromático tiene que ser 3? Bueno, el número cromático tiene que ser 3 porque, fíjense, no, esto no sirve. Fíjense que esto es un subgrafo completo de 3 vértices. Entonces, todo, digamos, seguro que necesita 3 colores, porque estos 3 puntos tienen que tener colores diferentes, pues se tocan todos entre sí. Entonces, no puede haber menos de 3 colores, y como uno consiguió con 3, ya está bien. Ya puede. En general, para probar que el número cromático de un grafo dado es K, debemos hacer 2 cosas. Encontrar una coloración de vértices usando K colores, probar que ninguna coloración de vértices usa menos de K colores. Eso es, la segunda parte es muy difícil. No hay ningún método bueno para hacerlo. ¿Existe algún algoritmo general eficiente para encontrar un número cromático? La respuesta es no. Veremos en la clase que viene un algoritmo para encontrar una coloración de vértices que, aunque no sea óptima, nos da un resultado satisfactorio. Bueno, en la clase que viene vamos a ver lo que es el primer ejemplo de lo que se llama un algoritmo greedy, que es un algoritmo que hace lo que más le conviene en cada momento. Lo más sencillo, lo que más le conviene en cada momento. Es decir, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, si numero los vértices de 1 a n. Empiezo con el vértice 1, le pongo el color que quiero porque está solo. Me fijo en el vértice 2. Si es adyacente al 1, le pongo otro color. Si no, le pongo el mismo color. Me fijo en el vértice 3. Bueno, me fijo en todos los adyacentes del vértice 3, y el primer color que no usé, lo uso ahí. Listo. Ese es el algoritmo greedy. Usar el color más chico que no uso en los adyacentes. Eso da una respuesta satisfactoria en el sentido que en general no es óptima, pero no sé cómo han demostrado, quizás es empírico, digamos, tiene alrededor de un 20-30% más de colores del mínimo, del número cromático. No es una respuesta mala. En estas cosas son problemas de optimización. A veces la respuesta óptima no la podemos obtener y obtenemos una respuesta, una respuesta que nos sirve, que no es óptima, pero nos sirve. Este sería el caso del algoritmo de coloreo de vértices. Bueno, nos vemos en la clase que viene.
Hasta luego.